Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En los silenciosos rincones de la historia, donde la fe se convierte en luz y guía, emerge la vida de San Bernardo Calvó, un alma entregada totalmente a Dios. Hoy conoceremos su historia, sus virtudes, y cómo su devoción transformó la vida de quienes lo rodearon. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras descubrimos el camino de santidad de un hombre que iluminó con su oración y su ejemplo los corazones de su tiempo. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Sant Bernat Calvo. Tenemos bastante material, biografías de catholic.net, Wikipedia, un estudio muy detallado de Reus, documentos de Santes Creus. La idea es entender bien quién fue este personaje del siglo XIII catalán. Por sí, una figura con muchísimas caras, ¿eh? Pasó de ser jurista a monje, luego abad, obispo, y todo esto en un momento histórico clave para Cataluña. Su vida es un cruce de caminos fascinante. Exacto. Queremos ver esa transformación, ¿no? Cómo influyó en sitios como Santes Creus, su relación con gente como Jaume I, y, bueno, cómo llegó a ser santo. Empezamos por el principio, sus orígenes. Claro. A ver, las evidencias apuntan a Mascalvó, una masía que estaba entre Reus y Vilaseca. Ha habido cierto debate local sobre el sitio exacto, pero hay documentos, como una donación familiar de 1169, que lo dejan bastante claro. Nacería en una familia de, pequeña nobleza o burguesía rural con posibles. Y lo primero que fue, curiosamente, no fue religioso, fue jurista. ¿Se sabe dónde estudió Derecho? No hay papeles que lo confirmen al 100%, pero se piensa que pudo estudiar en universidades importantes de la época, como Tolosa o quizá Bolonia. Eran los grandes centros para el derecho. Era normal que los catalanes con recursos fueran allí. Lo que sí es seguro es que ejercía como jurista. Pero entonces pasa algo que le cambia la vida. Se habla de una enfermedad bastante seria. Sí, parece que sobre 1212-1213 tuvo un problema de salud grave. En la Edad Media, estas cosas, estar cerca de la muerte, pues a menudo hacían que la gente se replanteara todo, claro. La vida era frágil. Y a él le llevó a una decisión drástica. Se recupera, su padre ya había muerto, y decide meterse a monje. Me llama la atención que alguna fuente dice que su familia no lo vio bien. ¿Era normal eso? Podía pasar, sí. Para una familia con cierto estatus, que un hijo se metiera monje en vez de ser caballero o seguir una carrera de poder, pues podía verse como una pérdida, ¿no? De influencia, de prestigio mundano. Hay historias posteriores, las hagiografías, que cuentan que Calvó tuvo que defender su decisión diciendo que le sentaban mejor los hábitos que la armadura. ¿Qué imagen, eh? Bueno, elige el Cister. Ingresa en Santes Creus hacia 1215. ¿Qué era entrar en el Cister en ese momento? Pues era meterse en una vida de austeridad, mucha oración, trabajo manual. Siguiendo la regla de San Benito, pero con un rigor especial. El Cister estaba en plena expansión. Eran conocidos por ser muy disciplinados, muy buenos gestionando tierras y bastante independientes de los señores locales, aunque, eso sí, tenían muy buena relación con la alta nobleza y los reyes. ¿Y el ingreso fue formal? ¿Sabemos que hizo testamento antes de profesar del todo? ¿Qué nos cuenta ese testamento? Pues nos da una imagen muy humana. Se deshace de sus bienes, como mandaba la regla, claro, pero también vemos a un hombre con deudas, propiedades que necesitaban arreglos, una gestión un poco entrebancada, dice una fuente. Pero también generoso con su familia, deja legados. Refleja muy bien esa transición de dejarlo todo. Y una vez dentro, no se quedó quieto. Su carrera en Santes Creus fue destacada. Para nada.
Su formación legal y sus habilidades debieron notarse pronto. Subió a prior y finalmente lo eligieron abad sobre 1229. Es curioso porque los documentos de la época hablan más de su actividad fuera del monasterio que de la gestión del día a día dentro. ¿Y por qué esa actividad fuera? ¿A qué se dedicaba? Pues tenía mucho prestigio como hombre sabio, buen gestor, y le consultaban linajes muy importantes, los Moncada, los Cervera, los Pinós, los Alamani, familias que movían los hilos en la Cataluña de la época. Santes Creus, con él de abad, se consolidó como un centro de influencia, no solo espiritual. Y aquí es donde su historia se cruza con la gran historia, con mayúsculas. Se le relaciona con los preparativos de Jaume I para conquistar Mallorca. ¿Qué base tiene eso? Es una hipótesis interesante que plantea el estudio de Reus. La idea es que, como Mascalbó, que seguía siendo de su familia y era una casa señorial importante, estaba cerca de Salú, y como muchos nobles pasaban por Santes Creus justo antes de la campaña de 1229, pues quizá Calvo sugirió Salú para reunir la flota. Incluso pudo facilitar que el rey Jaume I se alojara en el Mas mientras preparaba todo. Fascinante esa posible conexión logística, aunque las fuentes también dicen que ni él ni el monasterio lucharon directamente. Eso es. Participación militar directa no consta, pero sí se implicó en el proyecto de Mallorca de otras formas. Justo después de la conquista lo vemos metido con el abad de Poblet y otros notables en el acuerdo entre el rey y el obispo de Barcelona para organizar la nueva diócesis mallorquina y nombrar al primer obispo. O sea que si no fue con la espada, fue con la pluma, digamos, organizando. Exactamente. Y su fama llegó hasta el capítulo general del Císter, la máxima autoridad de la orden. Le encargaron cosas importantes como evaluar si nuevas abadías podían unirse a la orden o, y esto es muy significativo, supervisar la fundación de un monasterio cisterciense en Mallorca, Santa María de la Real, en 1233. Eso demuestra la confianza que le tenían. Y como abad, también impulsó cosas dentro de Santes Creus, como el Hospital de Sant Pere dels Pobres. Sí, un hospital para pobres y peregrinos. Su construcción, o al menos su consolidación, es justo de cuando lo eligen abad, hacia 1229. Se preocupó de darle rentas para que funcionara bien, lo que muestra una sensibilidad social clara, muy del espíritu cisterciense también. Y Santes Creus fue también refugio para gente de la Iglesia, como aquel obispo de Urgell que dimitió, Pere de Puigverd, sí. Renunció a ser obispo y se retiró como monje a Santes Creus cuando Calvo era abad. Fue una situación curiosa, porque hasta el Papa tuvo que mediar para que el nuevo obispo de Urgell le pagara la pensión acordada a Puigverd para que no fuera una carga económica para Santes Creus. Son detalles que muestran las complejidades administrativas incluso en un monasterio. Después de casi 20 años en Santes Creus, otro cambio clave. Lo eligen obispo de Vic en 1233. Un salto considerable. Un salto que además pudo tener su lado diplomático. La diócesis de Vic tenía históricamente sus roces con los Moncada, una casa noble muy poderosa. Bernat Calbó, que se llevaba bien con ellos desde Santes Creus, pues podía ser el candidato perfecto para calmar las aguas y mediar si había problemas. Su prestigio y sus contactos eran un activo. ¿Y qué tal fue como obispo? El martirologio romano dice que defendió la verdadera doctrina. Pues su día a día sería una mezcla. Por un lado, administrar los bienes de la diócesis, recibir homenajes feudales. La Iglesia también era un señor feudal, no lo olvidemos. Celebrar sínodos diocesanos. Y por otro, la parte más pastoral y de gobierno eclesiástico más amplio, participando en concilios importantes en Tarragona en 1239 y 1240, donde se decidían cosas de doctrina y disciplina para toda la provincia eclesiástica. Se le recuerda como justo y protector de los débiles. Y su tiempo como obispo coincide con otra gran campaña de Jaume I, la conquista de Valencia. Y aquí sí que se implicó directamente. Mucho más que en Mallorca, sí. Las crónicas y los documentos lo confirman. Bernat Calbó fue en persona al asedio de Valencia en 1238 y se quedó allí varios meses. No fue de visita, estuvo allí, apoyando al rey. Y ese apoyo tuvo recompensa, claro. Sin duda, Jaume I le dio tierras importantes en el nuevo reino de Valencia. Recibió alquerías que eran explotaciones agrícolas musulmanas cerca de Morvedre, la actual Sagunto, La Beirén y Conillar. Y luego le dio también el castillo de Sallart. Es un ejemplo claro de esa relación entre rey e iglesia en las conquistas.
La Iglesia daba apoyo moral, logístico, a veces dinero, y a cambio recibía tierras y privilegios que ayudaban a asentar el poder real y el suyo propio en los territorios nuevos. Vemos que su vida abarca de todo: gestión monástica, alta política, campañas militares. Muere siendo obispo de Vic en 1243 y la fama de santo le llega rápido, parece. Efectivamente, las fuentes dicen que a los 6 meses de morir ya se estaban recogiendo testimonios sobre su vida y sus virtudes. La gente que lo conoció y la diócesis de Vic lo tuvieron por santo enseguida. Aunque el proceso oficial tardó mucho más. Sí, el proceso formal de canonización no empezó hasta 1338, casi 100 años después, y la confirmación oficial de su culto para todo el Císter llegó muchísimo más tarde, en 1710, con el Papa Clemente XI, pero la gente le tenía devoción desde mucho antes. ¿Y dónde se le veneraba principalmente? Sobre todo en Vic, donde está su cuerpo, que se dice que está incorrupto. Allí le hicieron una capilla barroca en el 17 y una urna de plata impresionante a principios del 18 para sus reliquias. También en Reus, cerca de donde nació, tienen una reliquia importante. Y claro, en Santes Creus, el monasterio que marcó su vida, también se le recordaba. Ya desde el siglo XIII hay constancia de gente que dejaba dinero para lámparas ante su tumba en Vic. Es curioso el detalle del estudio de las reliquias en 1888. Encontraron sus ropas de obispo, un báculo de madera y un cáliz de estaño. Ese cáliz tan humilde nos dice algo. Podría ser, sí. En un obispo de esa época, encontrar un cáliz de estaño, un material sencillo, en vez de plata u oro, quizá es un reflejo de esa austeridad cisterciense que aprendió y que igual mantuvo como obispo. Un guiño a sus orígenes en el monasterio. Son esos pequeños detalles materiales los que a veces nos conectan de forma muy real con el pasado. Para entender bien a Calvó, creo que vale la pena pararnos un momento en Santes Creus, el escenario principal de su vida monástica. Fundamental, sí. Se fundó a mediados del siglo XII. Es uno de los 3 grandes monasterios de la ruta del Císter catalana, con Poblet y Vallbona, de les Monges. Una joya del gótico cisterciense. Pero era mucho más que un edificio bonito, ¿eh? Era un centro de poder. Un centro espiritual de primera, por supuesto, pero también un señorío feudal con mucha influencia y, algo muy destacado, panteón real. Lo eligieron reyes como Pere el Gran, o sea, Pedro III de Aragón, y su hijo Jaume II, y la reina Blanca d'Anjou, para enterrarse allí. Mencionas la tumba de Pere el Gran como especialmente importante. ¿Por qué? Porque los estudios modernos han visto que es seguramente la única tumba real de un rey de la corona de Aragón medieval que ha llegado hasta hoy sin que la profanaran. Eso permitió, cuando se abrió con cuidado en el siglo XX, sacar información valiosísima sobre el rey, sus restos, lo que le enterraron. Además, las tumbas en sí, como la de Jaume II, son obras de arte góticos espectaculares y lanzaban mensajes políticos claros sobre la dinastía. Pero Santes Creus tuvo un final diferente al de Poblet y Valtona, que siguen teniendo monjes hoy. Así es. El siglo XIX fue terrible para Santes Creus. Sufrió daños en la Guerra de la Independencia, la del francés, pero el golpe final fueron las desamortizaciones, sobre todo la de Mendizábal en 1835. Obligaron a los monjes a irse para siempre. El monasterio quedó vacío, sin vida monástica. Por suerte, lo declararon monumento nacional y se conservó el edificio, pero perdió el corazón, que lo había animado casi 700 años. Queda claro el recorrido entonces. Hemos visto a Bernat Calvó, de jurista a monje cisterciense, abad influyente en Santes Creus, clave en la relación con nobles y reyes, obispo de Vic, metido de lleno en proyectos como la conquista de Valencia y finalmente, santo. Una vida que es un espejo de su tiempo. Totalmente. Refleja esa mezcla tan medieval de fe, poder, guerra, sociedad, en la Cataluña del siglo XIII. No fue solo un hombre de oración, fue un actor importante en la construcción política y social de su época, y precisamente desde su condición de religioso. Y esto nos deja una última reflexión, quizá. ¿Cómo una decisión tan personal, la de ese jurista que por una enfermedad decide cambiar de vida y hacerse monje, acaba teniendo un eco tan enorme? ¿Cómo esa elección íntima lo lleva a escenarios de poder, lo conecta con reyes, lo mete en la expansión de un reino y deja un legado espiritual y material que dura 8 siglos en sitios como Vic y Santes Creus? Es una pregunta potente, sí, sobre el alcance que pueden tener las decisiones individuales.
La vida de Bernat Calvó nos recuerda que la historia no solo la mueven las grandes estructuras, sino también las decisiones personales que a veces, de forma inesperada, acaban dejando una huella muy profunda y muy duradera. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.